Shalom, que el Eterno bendiga a todos ustedes hoy en este bonito día de reposo que el Eterno nos ha regalado para descansar y cesar de todas nuestras obras. Hoy en este día el Eterno nos ha regalado un descanso en el cual tenemos que aprovecharlo para cesar todas nuestras obras y para leer su santa y bendita palabra. Así que como todos los Shabbats, comenzamos nosotros con la oración que nos enseñó nuestro maestro, nuestro hermano mayor y nuestro rabino, Yeshua el ungido. Y él nos dijo, ustedes son los discípulos, ustedes orarán así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, y no nos permitas caer en tentación, mas líbranos y guárdanos de todo mal. Tuyo es el reino, la gloria y el imperio, por siempre y por toda una eternidad. Amén y amén. Yo recomiendo a todas las personas que no han tenido una oportunidad de escuchar el audio, el video de el Padre Nuestro de Abinu Malheino, eh, búsquenlo en la página de Facebook, que prontamente se están pasando los videos a YouTube, ya que las reglas de Facebook ha cambiado y muchos videos se están subiendo a Palabra de Adonai, pero en YouTube. Ahí será donde quedarán registrados todos los videos y en ellos se explica parte por parte la importancia del Padre Nuestro, la cual es una clave para nosotros entender en qué situación espiritual estamos. Al momento que nosotros hablamos acerca del Padre Nuestro, el mismo Padre Nuestro, la misma oración, escudriña tu corazón, escudriña tu mente y tu alma, diciéndote en qué posición tienes que estar antes de siquiera estar en comunión con el Padre. Así que vamos a comenzar con las bendiciones. Dicemos, bendito el Eterno que es bendito, Baruch Adonai Hamegorak. Dicemos, bendito sea el Eterno que es bendito por toda una eternidad. Baruch Adonai Hameborach Leolam Baed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Bahar Banu Mikol Haamin Benatan Lenu et Toratot. Baruch Ata Adonai Noten Ha-Torah. Bendito el Eterno que es bendito por toda una eternidad. Bendito el Eterno, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado la ley, la Torah, lo que se conoce como la ley. La Torah nos la ha dado el Eterno. Es bendito porque Él nos ha dado la Torah. ¿A quiénes? A sus hijos, a los israelitas. Les ha dado su ley, les ha dado su Torah para que el israelita conozca cuál es la voluntad de su Padre, de su Criador, de el rey, de aquel rey del universo, de aquel que hizo todas las cosas y de aquel que escogió a Israel como su pueblo para que sea un reino de Koanims, un reino de Kadosh, de santos, Koanims, de sacerdotes, gente santa, gente que diera el ejemplo a todas las naciones, gente que enseñe quién es el Elohim de Israel, el Dios de Israel, y sepan que es una nación santa y sabia, como ya hemos hablado en uno de los videos anteriormente, acerca del pueblo de Israel. En este estudio de hoy vamos a ver el Hijo del Todopoderoso y su papel en la creación de el cielo y la tierra. Cuando decimos el cielo no nos referimos a donde está el Padre, porque sabemos que el Padre crió todo antes de todo y Él fue el mismo que hizo lo que hay a sus alrededores, ya que Él existe desde la eternidad y se entiende que hay cosas que siempre estuvieron ahí donde Él está, en el lugar que Él está por siempre. Así que, ¿qué papel, qué rol hay en Yeshua en la creación cuando el Eterno comienza el propósito en la humanidad o la creación bajo el cielo? Como dijo el rey Salomón, bajo el sol, aunque antes pues no existía el sol, pero es un ejemplo que damos nosotros para entender el contexto del cual estaremos hablando. Entonces,
Para comenzar con estos estudios, ¿cuál es el rol del Mesías? Pues vamos a dejar que la propia Escritura nos enseñe y la propia Escritura nos diga qué cosa es lo que los papeles de los personajes o los papeles de los dos identidades o seres que estaremos hablando hoy en este estudio. Entonces, pues, como siempre, dejando atrás todo lo que nosotros aprendimos, bien o mal, y abramos nuestro corazón para escudriñar la Escritura, siempre dejando que el poder del Padre que recibió los discípulos en el libro de los Hechos y que ellos comenzaron a profetizar ese mismo poder que se derrama sobre nosotros, nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Entonces, dice Hebreos capítulo 1, versículo 2. El Eterno en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por medio del cual asimismo hizo el universo. Entonces, ya en el libro de Hebreos, pues, nos enseña que todo pertenece al Padre, obviamente, todo pertenece al Padre porque todo viene de Él. Y nosotros venimos de Él, todo viene de Él. ¿Por qué decimos venimos de Él? Porque así como a Abraham, a Adán, cuando él creó al primer ser humano, era solamente un barro. ¿Y qué dice? Y entró aliento de vida, entró espíritu, que vino ¿de quién? De Dios el Padre. Vino ese aliento y hizo que Adán tomara vida, que le diera ese soplo de vida. Así que nosotros al momento de nacer, pues también necesitamos ese soplo de vida para comenzar ahora sí que nuestra travesía aquí en la tierra después de nacer de nuestras madres. Entonces, fue por medio de su Hijo, de acuerdo a Hebreos 1, versículo 2, fue por medio de su Hijo que el Todopoderoso Adonai, Yod-Hei Vav-Hei, extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. Fue el Eterno quien con su palabra, con su verbo, creó la tierra y en la tierra el aire y el cielo y escribió su mensaje de amor o de instrucción, como usted lo quiera conocer, para el ser humano y todo lo que hizo aquí en la tierra. Entonces, escudriñando las escrituras, vamos a ver la comunicación del Creador, ya sea con el Mesías como hijo o nosotros mismos. Después del pecado, ¿cómo habló el Creador a su pueblo? Vamos a ver cómo otra vez estamos viendo el tema de el rol del Mesías desde la creación de esta tierra. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, y ya hemos leído Hebreos 1, versículo 2, leamos nosotros Hebreos 1, versículo 1. Nos dice: Adonai, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por medio del cual asimismo hizo el universo. Segunda de Pedro 1:21. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de el Poderoso hablaron siendo inspirados por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. Estamos leyendo, utilizamos nosotros la Reina Valera restaurada, la versión israelita nazarena en nuestros estudios. Por eso en algunas de las palabras es poquito diferente de la Biblia tradicional Reina Valera 1960. Entonces, antes de que el pecado entrara en este mundo, Adán tenía comunicación directa con su Creador, con el Padre. La mayoría de las personas pues conocen el relato del libro de Bereshit, del principio de Génesis. Pero desde que el hombre se separó del Creador por causa del pecado, perdió ese privilegio. El Eterno se comunicó con los humanos mediante su espíritu, mediante revelaciones hechas a sus siervos escogidos, los profetas. Entonces, desde anteriormente, pues cuando nosotros vemos en el jardín del Edén, vemos nosotros el relato de Génesis, cómo el Eterno
tenía esa relación con Adán, cómo ellos se comunicaban entre ellos, y él los visitaba y hablaban y no había ningún problema. Pero después del pecado, sabemos nosotros que el pecado es lo que aleja, es lo que nos aleja más bien de Dios. No es que Dios no, se vaya y nos deje, sino que el pecado del ser humano hace y nos hace a nosotros mismos alejarnos. Por eso hay veces que vemos que donde hay pecado en la tierra no está la presencia del Todopoderoso, no está la presencia del Eterno. Es porque el ser humano al pecar, haz de cuenta, imagínese usted su persona y cada vez que usted se eche se cubra su cara con una, vamos a decir, una tinta negra y se pone, y entre más se ponga, no puede revelarse usted quién es, su identidad, porque pues eso le cubre a usted y lo aleja de ser conocido, de ser visto entre toda la humanidad afuera. Entonces, asimismo, el pecado lo hace a usted mismo que se aleje del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque el pecado y la santidad son cosas que no tienen que ir juntas, no van juntas, sino que o estás en el pecado o estás en la santidad. O estás en las tinieblas o estás en la luz. Una de las dos cosas es la que el ser humano tiene que tener. Entonces, cuando la persona está en la oscuridad, pues no se puede discernir quién es, no se puede ver quién es. Pero cuando la persona se acerca a la luz, entonces puede ser vista por la humanidad. Estamos poniendo unos ejemplos humanos para que podamos entender. Entonces, vemos nosotros que al momento de que Eva y Adán pues pierden ese privilegio, ya el Todopoderoso habla con el ser humano, pero a través de sueños, a través de revelaciones, a través de sus profetas. Solamente pueden escuchar la voz los profetas que pues son apartados. En este caso, como vemos Moisés, vemos a Abraham, después de mucho tiempo Abraham, que él podía entender o escuchar al Padre Eterno. No se nos dicen muchas veces si él escuchaba una voz o otras cuestiones, pero si vemos que a través de revelaciones, en una cuestión se nos presenta a través de dormir, le enseñaba a él su voluntad. Y eso fue por causa del pecado, perdió el privilegio el ser humano. ¿Cómo se reveló el Eterno en los últimos días? ¿Cómo se reveló el Eterno en los últimos días? ¿A quiénes? Al ser humano. ¿En qué forma? ¿Cómo fue que él los visitó? ¿O en qué forma se vino otra vez a tener comunicación con el ser humano? Juan 14, versículo 8 y 9. Nos dice Juan 14, versículo 8, le dice: Felipe, maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Entonces, Felipe, cuando nosotros lo vemos en el relato, era una de las personas que tenía que ver, tenía que saber con quién estaba hablando y tenía que saber si verdaderamente con quien él estaba o a quien él escuchaba o tenía enfrente, pues era verdaderamente algo en el que él tenía que creer. Entonces le dice el Mesías: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como pues tú dices, tú muéstranos al Padre. El Mesías, como todos conocemos y hemos hablado en este canal, y cuando nosotros seguimos a través del libro de Mateo y de Lucas, vemos que el Mesías vino en representación del Padre Eterno. Cuando nosotros leemos el libro de Juan, en el capítulo 1, en el capítulo 4, vemos la representación del Mesías, del Padre a través del Mesías. Cuando dice: yo no vengo a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. En cuando nosotros nos vamos en la Torá nos enseña y nos dice que aquel que vendría posteriormente sería del mismo rango de Moisés, y a través de este profeta el Padre hablaría las palabras de él mismo. Entonces le dice: a él tiene que escuchar, a ese que vendrá después en representación del Padre, a él tienen que escucharlo. Después de eso nos habla a nosotros en el libro de los Reyes,
nos habla a nosotros en el libro de Crónicas y en el libro de Samuel. Nos dice a nosotros que aquel rey que vendría en un futuro sería un hijo para el Todopoderoso y sería de igual manera el rey de Israel, el cual heredaría el trono de David. Entonces, vemos nosotros que a través de nuestro maestro nos habla el Padre Todopoderoso. El Mesías nos habla por parte del Padre y el Padre nos habla también a través de sus santos ángeles. Entonces, ¿cuál es la relación entre el Mesías y el Padre? Bueno, pues también eso tenemos que hablar para ver su rol en el Padre y su creación. Hebreos 1, versículo 3 nos dice, ¿qué relación hay entre eso? El cual, dice Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentado todas las cosas con la palabra de su poder o de su potencia, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, aquel que vino en representación del Padre, como todos conocemos que Él pues murió y resucitó, y después de eso, Él subió a el Padre. Él subió a el Padre. ¿Para qué? Para que se completara y se conociera la profecía. En sus propias palabras del Mesías, vemos que Él nos muestra, ya que Él vino en representación del Padre, les dijo, yo también tengo que ir a el Padre. ¿Por qué? Porque lo envió a hacer un trabajo que es, en su papel, vino Él a rescatar a la humanidad. Entonces, en Juan 20, versículo 17 nos dice, Yeshua les dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Entonces, el Mesías ya ha terminado su rol a lo que Él vino a esta tierra, pues como Él vino como representación del Padre, ya dábamos muchos ejemplos hasta el cansancio anteriormente acerca de lo que significa alguien representando a otra persona más. En este caso hemos dado nosotros ejemplo de una persona que representa a una nación. Pero en este caso el Mesías representa al Padre, les dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, vemos nosotros de que al momento de que Él sube al cielo, vemos que se cumple Hebreos 1, versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y de su misma imagen, de su sustancia, y sustentado todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces termina su rol en lo que él vino a la tierra y se sienta al lado derecho de Dios. Se sienta al lado derecho de el Padre, de la majestad. Entonces, como un ser personal eterno, se ha revelado a sí mismo por medio de su propio Hijo. El resplandor de la gloria del Padre y la misma imagen de su sustancia. Ahora, esta parte de imagen de su sustancia, pues, hay muchas cosas que le dan muy mala interpretación al texto. ¿Por qué? Porque si usted va a interpretar el texto en lo que, ¿qué cosa es la imagen? Tiene que leer qué significa bíblicamente la imagen. La imagen es algo que representa, la imagen es algo, le voy a poner en nuestras palabras, un hijo que tiene la imagen, un hijo que se porta mal y hace que se ensucie el apellido de otra persona. Entonces, ¿qué dice? Tú ensucias la imagen de nuestro apellido. No quiere decir que lleva una imagen como el apellido lo dice. Simplemente que su comportamiento, con su comportamiento representa la imagen de su apellido o la imagen de quien lo ha enviado. En ese contexto se tiene que entender la palabra imagen. ¿Por qué? Porque recuerde que la escritura se escribió por judíos, ¿ok? Se les escribió a ellos.
Nosotros no entendemos mucho el contexto de los hebreos antiguos porque nunca crecimos con estas ideologías desde niños. Pero cuando nosotros nos ponemos a estudiar la literatura de nuestros antepasados, entendemos las palabras y entendemos lo que la escritura nos quiere enseñar. Entonces, Yeshua como Salvador personal vino al mundo, como Salvador personal fue llevado también a los Shamaíns, al cielo. Y como Salvador personal intercede en el tribunal celestial. Aún Él está intercediendo. Aún Él está intercediendo como sumo sacerdote. Recuerda, Él no está sentado en el trono de Dios. Dios está ahí, Él está en la diestra. ¿Qué cosa hace? Él está siendo aún nuestro abogado. Recuerda que Él vino como representación del Padre y regresó también al Padre. Regresó también al Padre. ¿Y cuál es su papel entonces allá estando en el cielo? Pues Él está haciendo el papel de un abogado, un intercesor. Está haciendo aún el trabajo del abogado en los cielos. De lo contrario, la Escritura no nos enseñaría esas cosas. ¿Cuál es la posición del Mesías en relación con los ángeles? Bueno, el Mesías en Hebreos 1:4 nos dice, el Mesías fue hecho tanto más excelente que los ángeles. Cuando alcanzó por herencia más excelencia, nombre que ellos, él tuvo por excelencia, alcanzó más que los ángeles. Más que los ángeles. ¿Por qué? Porque él cumplió el propósito de Dios. Él cumplió el propósito del Padre, como ya lo hemos leído anteriormente. Se sentó a la diestra de la majestad. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles el Eterno dijo jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado. ¿A cuál de los ángeles? A ninguno. ¿Sino a quién? Al Hijo de Dios, al Mesías, aquel que vino a representarlo en la tierra. Aquel que vino a representarlo en la tierra y sufrió el sacrificio para rescate de la humanidad. Así que por eso a el Mesías se le da como herencia más excelente, se le da una herencia más grande, que es toda la creación aquí y en los cielos. Todo lo criado se le da como herencia a nuestro Mesías. Y otra vez, seguimos leyendo Hebreos 1:4. Y otra vez, yo seré a él por padre. Entonces aquí vemos que él vino en representación del Padre, como nos estaba diciendo a nosotros Juan 14, versículo 8. Él vino en representación del Padre. Si nosotros vemos y ponemos los contextos y los textos paralelos para entender a Juan 14, 8 en la pregunta de Felipe, vamos a entender que él vino en representación del Padre. ¿Por qué? Si usted no lee el rol de un rey en el libro de Crónicas, en el libro de los Reyes y en el libro de los Jueces, si usted no entiende cuál es el rol de un rey, nunca va a entender las palabras del Mesías, en las cuales por eso muchas veces se le da mala interpretación o se les entiende mal. No intencionalmente, sino por falta de muchas veces de conocimiento en lo que significa el rol de un Mesías. El rol de un Mesías, la significación de eso. En el Shabbat anterior hemos dado un estudio del Mesías como un hijo de hombre. Hoy es como un hijo de Dios y su rol en la creación del ser humano, de la tierra. Vamos a ponerlo así para entenderlo más sencillo. Entonces, nos dice, y otra vez, yo seré a él por padre, diciendo, Dios habla aquí textos sacados del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Para que nosotros entendamos lo del Brit Hadashah, tenemos que entender el viejo pacto, las palabras de los profetas, las palabras de los reyes, los títulos de los reyes, para entender el rol del Mesías. Entonces nos dice, y otra vez, yo seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. ¿Dónde nosotros podemos ver estas cosas que estamos leyendo a nosotros? Bueno,
Una de las ellas vemos en Primera de Crónicas 17, versículo 13. Yo seré padre para él y él será a mí por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que estaba antes de ti. Vemos una de las profecías que se da para los reyes. Entonces, este texto que nosotros acabamos de leer es parte de lo que nosotros leemos en el Tanaj. Sigue diciendo el versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, sabemos qué significa la palabra primogénito. La palabra primogénito pues significa el primero, ya sea de tu hijo, de una creación, ya sea de tu casa, aquella persona que es primero después de ti. En ejemplo, más que nada en contexto bíblico, vamos a ver como los hijos. Dice, irreverencialo todos los ángeles de Dios del Todopoderoso. Entonces, tenemos que entender que el primer capítulo de Hebreos se contrasta a el nivel que ocupan los ángeles y el que ocupa el ungido, el Mesías. El Eterno ha pronunciado palabras acerca de su Hijo, como ya lo hemos leído anteriormente, que no deben ser aplicadas a los ángeles. Ellos son enviados. Ya hemos explicado acerca de qué significa la palabra ángel. Ángel, venida del griego de angelos, que no significa nada para nosotros si no entendemos el verdadero contexto y el significado. Entonces, sabemos que nosotros, pues, el ángel significa enviado solamente, una persona que se envía, que lleva un mensaje. Aún esto puede aplicarse a un ser humano, un mensajero, por ejemplo. Cuando nosotros leemos el libro de Revelaciones, se dice, y al ángel de la iglesia fulana de tal, es al mensajero, aquel que lleva el mensaje. Eso es la palabra de ángel, de los malaks. El espíritu de santidad es su instrumento en nuestro mundo para ejecutar o para llevar a cabo el propósito divino de proclamar el poder de lo alto a los seres humanos caídos para que puedan ser vencedores por parte de la redención de nuestro Maestro. Recibe el Espíritu Santo en la persona para que él pueda seguir hacia adelante. Entonces, tenemos nosotros como ejemplo y como testimonio de muchas religiones en los cuales creen muchos, pues en este caso vemos en el judaísmo que el Mesías pues no es una persona más que sino fue el mismo Elías, el mismo Enoc, que se convierte en el tal Metatrón, el cual nosotros pues no tenemos cita bíblica para nosotros comprender ese estatus o esa transformación como tal. Y otros pues le aplican las cosas a el Mesías como si él fuera el ángel Gabriel o el ángel Miguel, cosas de las cuales no tenemos nosotros pruebas para llevar a cabo esa creencia como tal. Entonces, como nota, si el ángel Gabriel fuera enviado a este mundo para tomar sobre sí la naturaleza humana y para enseñar el conocimiento del Eterno, escucharían sus instrucciones los seres humanos. Pero uno que sobrepasa todo lo que imaginación puede entender o ofrecer, que vino del cielo a este mundo como ser humano. Pues eso es lo que no cabe en la cabeza de muchos, que como alguien que ya pertenecía en presencia del Padre, se quitaría y se despojaría de todo para venir a ser un ser humano y salvar a la creación del Todopoderoso. Sigue diciendo, tú eres mi hijo. ¿Qué profetiza el salmista con respecto a el Mesías? En Salmo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto. El Eterno me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces, todos estos salmos, pues, se simboliza obviamente en los tiempos a los reyes, pero también se sobreentiende como una profecía mesiánica, como unas palabras mesiánicas a los reyes de Israel. ¿Cuándo y cómo se cumplen estas profecías? En su nacimiento como humano en Hebreos 1, versículo 6, en su inmersión que nosotros vemos en Mateo 3, versículo 16 al 17, y en su resurrección de Hechos 13, versículo 33, Colosenses 1, 18, Revelación 1, 5, y como el sacerdocio que él tuvo también. En Hechos 2, versículo 33, Filipenses 2, 9 y Hebreos 5, versículo 5 al 6. Del cual nosotros entendemos que
Él nos rescata y nos limpia para que podamos ser nosotros un gobierno de un reinado justo y santo para gloria del Padre. Recuerda que siempre Él dice, y los ha hecho reyes y sacerdotes, de acuerdo a la Reina Valera 1960. Y los ha hecho reyes y sacerdotes para su Padre, para Él, su Padre. Nos ha hecho a nosotros. Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra y dice, y reverencéenlo todos los malaj de Dios, todos los ángeles de el Dios, tienen que también someterse a el Mesías, a causa del rol que él pues ocupó en todo desde el principio, desde la creación hasta el momento que él vino y padece por rescate de sus hermanos, de la humanidad. Con este lenguaje se expone la calidad del rey Mesías, o sea, con este lenguaje que ya hemos leído y estos textos que hemos leído, se enseña lo que representa y lo que enseña y el rol que tiene nuestro rey, el ungido, el Melech HaMashiach. ¿Quién es el único que debe ser adorado? Bueno, él, de acuerdo al Todopoderoso, nos está diciendo en Mateo 4, versículo 10. Entonces Yeshua le dice, vete a Satán. ¿Qué está escrito? Al Eterno tu poderoso. Aquí aparece la palabra Yod Hei Vav Hei. Aquí aparece la palabra que se ha puesto como Señor. En realidad, la palabra como Señor pues se ha reemplazado como tal. ¿Por qué? Porque vemos nosotros que cuando se escribió la Septuaginta y anteriormente después de eso y después de eso, por no utilizar el nombre del Todopoderoso, se pone como Adonai, Elohim o el Señor. Entonces, aquí aparece la palabra del nombre del Todopoderoso, Yod Hei Vav Hei. Nos dice, entonces Yeshua le dice, vete a Satán. ¿Qué escrito está? ¿Dónde? En la Torá. A el Eterno tu poderoso adorarás y a él solo servirás. A el Todopoderoso. Entonces, el enemigo había pedido a el Mesías que le diera evidencias de que él era el Hijo del Todopoderoso. Y en este caso obtuvo la prueba que había pedido. A la orden que le dio el Mesías, se vio obligado a obedecer y fue forzado a perder lo que él llevaba con intención de probar a nuestro Mesías y hacerlo caer. Cuando él utiliza la palabra y trata de aventarle la palabra, la misma Torah a el Mesías le dice, y escrito también está, a el Adonai, a Yod Hei Vav Hei adorarás, y a él solo vas a servir. Y ya él solo servirás. Entonces con eso, pues, ahora sí que le da la orden el Hijo del Todopoderoso a el enemigo para que él se vaya y deje de molestar. Cuando el profeta Juan se inclinó para adorar a un ángel, ¿qué advertencia recibió del ángel? ¿Qué cosa nos dice? ¿Cuál es el rol del Mesías? Es lo que estamos hablando hoy, desde la creación hasta el momento que él vino a la tierra. En Revelaciones 19, versículo 10 nos dice, y yo me eché a sus pies para adorarlo y me dijo, mira, que no lo hagas. Yo soy siervo contigo, o sea, somos siervos, somos entre hermanos, por decir así, y con tus hermanos que tienen el testimonio de Yeshua, con todos nosotros los que seguimos aquí en la tierra. Adora a Dios, adora al Todopoderoso, a el Ha Elohim, al Shaddai, porque el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. ¿Por qué Yeshua aceptó el ser reverenciado? En Hebreos 1, versículo 8 al 10. Hebreos 1:8 nos dice, más al Hijo, tu trono es poderoso por el siglo del siglo, vara de equidad para la vara de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió el Todopoderoso, el poderoso tuyo, con oleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces por eso vemos que en la palabra del Mesías le dice en la profecía, y ustedes ángeles también reverencien a aquel que yo he escogido, a mi ungido, o sea, a Yeshua nuestro Mashiach. El enemigo fue vencido
Y los seguidores del Mesías que trabajan y luchan en la tierra son aceptados en el amado, en nuestro Maestro. Efesios 1, versículo 6. Entonces, delante de los ángeles celestiales y representantes de los mundos que no cayeron, son declarados justificados donde Él esté. Ahí estará, ¿quién? La congregación del Todopoderoso, la congregación que sigue a nuestro Mesías, a Yeshua. Y la misericordia y la verdad se encontraron, en la justicia y la paz se besaron, dice la Escritura en Salmos 85, versículo 10. Nos dice, donde Él esté, allí estará su congregación. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Por qué? Porque van de la mano. Los brazos del Padre rodean a su Hijo y se da la orden, reverencienlo todos los ángeles de el Padre del Eterno. Hebreos 1, versículo 6. Entonces, ángeles son los ángeles celestiales y ministros ¿de quién? Del Todopoderoso. Eran unas personas o son unos personajes de los cuales son para servicio del Todopoderoso. Pero vemos que todo fue creado a través de la palabra del Padre, la cual después se viene a reconocer que es Yeshua mismo, la palabra, el verbo. Hebreos 1, versículo 14, nos dice con respecto a los ángeles: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Entonces, ¿cuál es la misión de los ángeles del Todopoderoso con respecto a los creyentes? Nos dice claramente Hebreos 1:14, no son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. Recuerda que ellos sirven a los que van a ser herederos de salvación. Los ángeles del concilio celestial son enviados para ministrar a aquellos que serán herederos. Aquellos que como fieles guerreros participan de los sufrimientos del Mesías, como a través de sufrimientos, rechazos, críticas, tenerlos por un lado como religiosos o personas que procesan otra fe diferente y persiguen a los creyentes en el Mesías. Por lo tanto, se ha establecido una conexión entre ellos y el concilio celestial. El Eterno cuida de su creación humana como un labrador que cuida la viña. En este caso de un viñedo, y en este caso también vemos que da varios ejemplos, como nos da en el texto de Jeremías acerca de aquella persona que trabaja con el barro, asimismo como aquel mismo que cuida de sus ovejas, como aquel pastor que cuida de sus ovejas, y como en este caso lo vemos que aquel viñador que cuida su viña. ¿Qué se ha prometido a los que temen al Todopoderoso? Ya hemos hablado acerca de qué significa la palabra temer al Todopoderoso en muchas ocasiones. Ya hemos dado muchos ejemplos. Pero, ¿qué se ha prometido a los que temen al Todopoderoso? Bueno, para eso también tenemos que recorrer a la Escritura. En Salmos 34:6 nos dice: este pobre clamó y lo oyó el Todopoderoso y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Eterno acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Y la palabra temen, voy a volver a repetirla, no es un temor, me da miedo, le temo a Dios porque si no me va a echar al infierno, me voy a quemar en el infierno y todas las cosas demás. No, el temor al Eterno es un temor a fallarle, no un temor a no correr a un infierno ni todas las demás cosas así. Es a no entristecer su corazón. El temor es un temor obediente, un temor en el cual por amor se le obedece para no caer en pecado, para no transgredir, para no contradecir la santidad del Todopoderoso, para no contradecir la palabra. Entonces, ese tipo de temor se refiere.
un temor amoroso, un temor de respeto. Eso se refiere la Escritura. Los principados y las potestades de los cielos contemplan la guerra que, en circunstancias desalentadoras, batallas los siervos del Eterno, en las cuales batallan todos los seres humanos que son verdaderamente los siervos. No estamos hablando de todas aquellas personas que no sirven, sino aquellos que con su trabajo muestran, con su persona muestran, con su propia presencia muestran en cuestión de dar ejemplo de lo que es ser un hijo de el Todopoderoso. Entonces, a todos aquellos que llevan batallas por servir al Todopoderoso, todos los ángeles celestiales están al servicio de los humildes creyentes en el Padre Eterno. Cuando el ejército de obreros canta aquí en la tierra sus himnos de alabanza, el coro celestial se une para tributar el honor a el Eterno y a aquel que nos ha rescatado de las garras del enemigo y de la muerte eterna. Entonces, ¿qué desafío planteó uno de los querubines del rey de Asiria a Ezequías, rey de Judá, en Isaías 36, 1, versículo 8? Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib y el rey de Asiria subió contra todas las ciudades fuertes de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió a Rabsés con gran ejército desde Elaquis hasta Jerusalén al rey de Ezequías, y asentó el campamento en los caños de la pesquera de arriba, en el camino de la heredad de el lavador. Y salió Eliasim, hijo de Hilcías, mayordomo, Sebna, escriba, y Joab, hijo de Asaf, un conciliar, a los cuales dijo: Rabsés ahora pues dirá a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en que confías? Bueno, el Eterno era ahora la única esperanza de Judá. Este se veía cortado de toda ayuda que pudiera presentarle Egipto. Vamos nosotros a entender a lo que se refiere cuando el Israel se queda solo. Ellos solamente confían en su Creador. En estos momentos hemos escuchado que pues Israel se está quedando solo como nación, lo están dejando atrás, lo están haciendo a un lado, pero tenemos nosotros el entendimiento de que cuando se encuentre solo, él habrá y dirá: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá del Todopoderoso. Es en el cual nosotros tenemos que confiar y a él tenemos que temerle, a el Todopoderoso. Nosotros creyentes en Yeshua creemos de que nosotros pidemos al Todopoderoso en el nombre de su amado Hijo, y si moremos en ese caminar, si nosotros sufrimos en ese caminar, sabemos que grande es nuestra recompensa, porque no es un sufrimiento en vano, como ya lo hemos leído en varias ocasiones, sino que lo hacemos por amor al Padre y por amor a su amado Hijo, el cual él constituyó heredero de todo lo creado, y el cual nos ha puesto como el ungido, como rey de Israel, el cual, vuelvo a repetir, le ha dado como regalo, como herencia, las naciones y el trono de David, su padre. Cuando el pueblo del Eterno fue amenazado de ser destruido por el ejército de Asiria, ¿dónde buscó ayuda Ezequías? Vamos a ver por la propia escritura. Isaías 37:1. Aconteció pues que el rey de Ezequías, oído esto, nos dice en el versículo 2, envió a Eliasim, el mayordomo, y a Sebna, nos dice a Isaías el profeta, hijo de Amos. ¿Dónde buscaba él ayuda? En su Creador. En su Creador, nuestro Padre Celestial. ¿Cómo responde el Padre a las súplicas de sus hijos en aquellos momentos difíciles? En 2 de Reyes 19, versículo 6, Isaías le respondió: así dirá a su amo, así ha dicho el Eterno: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Aquí podré yo un espíritu,
y huirá rumor y se volverá a su tierra, y yo haré que en su tierra caiga a cuchillo. Eso es lo que el Eterno hace con todos aquellos que se levantan en contra de los hijos del Todopoderoso. Recuerda qué aconteció en los momentos cuando se rechaza al propio Maestro, a nuestro Cohen Agadol, el sumo sacerdote. Todos los que lo rechazaron, que no lo aceptaron, y hasta la propia Jerusalén, el templo, se destruye. Ellos reciben castigo. Ellos le dieron la espalda. Desechan a el siervo, desechan al profeta, desechan a el Melech Hamashiach, a el rey ungido, desechan al hijo de David, desechan al hijo de Dios, desechan al hijo de Adán, desechan a el sacrificio perfecto, desechan a el rey de reyes, desechan a aquel que se sentaría en el trono de David, y han desechado a el cordero inmolado, aquel que moriría en reemplazo de la muerte del ser humano. Entonces, pues el castigo también viene, y vino, y vendrá para todas aquellas personas que no creen en el Hijo del Criador, en aquel el cual dio su vida por toda la humanidad en su rol de el Mesías aquí en la tierra. Entonces, el Eterno contestó las oraciones de sus siervos, pero ¿cuáles nos dicen los salmos? De aquellos que son temerosos. Y vuelvo a repetir, temeroso no es que tú vayas a temer porque otra vez me voy a ir, en la palabra más que se me viene a la mente, por irte al infierno. No, es un temor del cual tú temes a fallarle al Padre, a que no acontezca como en aquellos tiempos que él lloró en su corazón, se entristeció en su corazón y dijo, ¿para qué he criado este? Le dolió en su corazón que el ser humano era continuamente pecar y pecar y pecar. Después que el ser humano muere, también le dolió en su corazón. Entonces, nosotros no queremos ser parte de todas estas personas falladoras. Y como personas fieles, por temor al Padre y por amor, dijo Yeshua, el que me ama, guarda la palabra, guarda mi palabra, guarda la palabra. Dice el Padre, lo que yo hablo y enseño no son mis palabras, sino las del Padre. El que me desecha a mí, pues también desecha a Dios, también desecha al Padre. ¿Por qué? Porque yo hago la voluntad del Padre como representador de nuestro Padre Celestial aquí en la tierra. Entonces, Él contesta las oraciones de los justos, de los santos, de aquellos que, pues por temor al Padre, por el amor que le tienen, no le fallan y siguen hacia adelante. ¿Cuántos ángeles usó el Eterno para derrotar el orgullo de un rey asirio que se creía invencible más que todos los demás? ¿Por qué? Porque no tiene temor. Una persona, un rey pagano, no temen a su criador, no temen a aquel que vino y dio su vida. No les importa desechar aquella persona, aquel personaje que vino y dio la vida por todos nosotros y que a través de su sangre puede transformar nuestro destino. No les importó. De igual manera, pues muchos de los reyes, presidentes en estos tiempos, vemos con orgullo, orgullosos de lo que son, se enaltecen. Y muchas de las personas que aunque no tengan ese título, también son altivas y se creen en su propio yo, en lo que yo puedo hacer. Segunda de Crónicas 32:21 dice, al Eterno envió un ángel, el cual hirió a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Se volvió por tanto con vergüenza de rostro a su tierra, y entrando en el templo de su poderoso, allí lo mataron a cuchillos los que habían sido de sus entrañas. Entonces, así fue como terminaron o como terminan las personas o los reyes o aquellas personas que con altivez o orgullosas se creen mejor que muchos y que todos los demás. Por eso, la persona humilde pues se identifica con el personaje del Mesías. Se identifica con las palabras
que habla nuestro Mesías, que nos dice a nosotros, puesto en la Reina Valera 1960, que aquella persona que es pobre de corazón, en realidad no son las palabras más correctas en la traducción, pero es aquellas personas que son de espíritu humilde. Aquellas verán a el Eterno, aquellas heredarán el reino que está destinado para todos aquellos que han creído en el Todopoderoso. Entonces, vemos nosotros que el Mesías, como partícipe de la creación, vemos a el Mesías que por medio de él se hace la creación. Vemos nosotros que el Mesías, como el Hijo del Todopoderoso, profetizado en el libro de Crónicas, significa pues el Rey de Israel, el cual, como sumo sacerdote en estos tiempos, pues le da la herencia de todo el Padre eterno. Y aún a sus ángeles le dicen, reverencelo todos los ángeles que lo rodean, todos los ángeles del cielo, reverencenlo. Y también dice la Escritura, y el Eterno le ha constituido o le ha dado que se siente a la diestra de la majestad, a la diestra de el Todopoderoso. Entonces, dicho las palabras, vemos nosotros que, como hablamos en el Shabbat anterior, el Mesías como hijo de hombre, pues como hijo de el Todopoderoso, que es un título de rey. Entendamos eso. Hijo de Dios es un título de rey. De igual manera dice, todos aquellos que hacen la voluntad del Padre, en el libro de Lucas, también aquellos son hijos del Todopoderoso. Pero como rey de Israel lo tiene como el Mashiach, como el ungido. Rey de Israel, o sea, aquel que él escogió para que fuera aquella persona que lo representara en la tierra. Cuando nosotros entendemos todas estas palabras, vamos a entender el rol de nuestro maestro. Recuerda que el rey de Israel, sea quien sea, el rey de Israel, desde antaño, desde que comienzan los reyes, desde que empieza el reinado en el rey de Saúl, todos los reyes de Israel, era el propósito de ellos y el trabajo de ellos era representar el reino de Dios en la tierra. Era representar el ejemplo del Padre aquí en la tierra. Era el representador del Todopoderoso aquí en la tierra. Por eso se le llama el Hijo de Dios, los hijos de Dios, los escogidos, los ungidos, aquellos reyes que se ponen por voluntad divina, que serían los representantes, serían la imagen del Eterno aquí en la tierra. Y cuando se habla de la imagen, no quiere decir que Dios se mira como un rey aquí en la tierra. Recuerda que dice la Escritura que Dios no es hombre. Entonces, si no es hombre, no puede tener una forma humana. Si dice que él no es hijo de hombre, tampoco tiene que verse como un hombre o como un hijo de hombre. El Eterno, a el Eterno no se le puede decir, se mira, su imagen es como tal, porque él mismo lo prohíbe y dice, no te harás imagen de nada de lo que hay en el cielo para adorarlos. No puedes hacer una cosa como tal para que digas, él se ve de esta forma. No se puede hacer, porque él mismo ha dicho, nadie, ningún ser humano ha visto a Dios jamás. ¿Quién representa entonces a Dios aquí en la tierra? Dice, el Hijo del Hombre, Yeshua, ha dado a conocer al Padre, porque jamás nadie lo ha visto, sino que él mismo, como que vino del cielo, venido de las alturas, él vio al Padre y en él se cumple la voluntad del Padre. Entonces dice, el Hijo del Hombre lo ha dado a conocer. ¿Y cómo dio a conocer? Con sus propios ejemplos, sus propias palabras no eran de él. Las únicas palabras que vemos que eran de Yeshua era cuando dijo, si es posible que pase de mí esta copa.
Sí vemos en muchas ocasiones que él hablaba como él mismo, como Yeshua. De igual vemos en los profetas. Los profetas, cuando alguien va a hablarles, ellos hablan como profeta y también hablan con palabra divina. Entonces, entendiendo lo que dice la Torá a través de del Padre, a través de la Torá, vemos que el Mesías representaría a Dios aquí en la tierra. Representaría al Padre. Por eso dice, no vine a hacer la voluntad mía, sino la voluntad del Padre que me envió. Al enviar aquel personaje a la tierra, el Padre envió a su Hijo a la tierra para que, dice, aquel que me cree o aquel que ha enviado el Padre, el Mesías, lo dio a conocer en la tierra. Dio a conocer la imagen del Padre. Porque venía del Padre para representar al Padre como imagen del Padre aquí en la tierra. Entendiendo estas palabras, vemos que a través de los reyes de Israel, siempre fue su propósito de que se representase en la tierra como tal. Pero al ver muchos reyes fallidos, muchos seres humanos fallidos, el propio Israel fallido, la casa de Judá fallida, hubo necesario que viniera aquel que fue destinado desde el principio, porque en la tierra no había, dice, justo ni aún uno. Envió a su Hijo a la tierra para que todo aquel que en él creyera no se perdiera más, tenga vida eterna. Y aquel que creyera al Yeshua, pues entonces creían en el Padre, porque el Padre dijo que enviaría a aquel personaje a la tierra para que enseñase la palabra a Israel, a el mundo y hoy hasta nosotros. Así que con esto entendemos nosotros cuál es el rol del Mesías desde la creación, en la creación y en su papel cuando vino aquí a la tierra y en el cual se encuentra hoy mismo como sumo sacerdote que está siempre abogando por nosotros en los cielos. Está siempre abogando por el ser humano. ¿Quién? El sumo sacerdote que es Yeshua, nuestro Mashiach. Así que, queridos hermanos, lo dejamos hoy con este estudio. Tenemos muchos estudios preparados, los cuales tenemos que compartir con todos ustedes en todos los Shabbats, si el Eterno nos lo permite. Deseamos que tengan un bonito Shabbat en compañía de todos sus seres queridos. Shabbat Shalom.